Bendiciones a todos, ¿cómo están por ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Saludos a todos los hermanos que nos están mirando ahí por YouTube de los diferentes países. Estamos acá reunidos en este domingo para gozarnos en el Señor, para aprender más de la voluntad de Él. Y hoy vamos a estar tocando el libro de los Hechos, el último capítulo. Ha sido una jornada bien ardua. 28 capítulos hemos cubierto y vamos a orar un momentito antes de comenzar la enseñanza. Padre, en nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, a darte gracias por otro día más, porque estamos vivos, estamos respirando. Tú estás con nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están pasando dificultades, como oraba la hermana Raquel más temprano, Señor, y levantamos también a los miembros de la congregación que están pasando por cosas. En particular, hoy está la hermana Loli, Señor, está en el hospital. Este, la levantamos, Señor, en oración, pidiendo sanidad sobre ella, Señor, y que tu Espíritu Santo le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que escudriña los corazones, conoces a todo y cada uno de los hermanos que están ahí, sus necesidades, Señor. Tú eres el único que puede suplir, Señor, esas necesidades. Te damos gracias por otro día más, Señor. Te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre y que tu precioso Espíritu Santo se pase entre nosotros y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Ahí veo caras familiares. Ahí el hermano Daniel, gloria a Dios, que hace rato que no lo veía. Vemos acá la familia de Jorgito acá adelante. Esperanza, Asunción, que no le dé codazos al esposo ahí. La estoy viendo aquí en primera fila. Y los hermanitos del coro ahí los vi en primera fila ahí, todos sentaditos juntitos ahí, esperando a alabar al Señor. Qué bueno, el Señor es bueno y grande es su misericordia. En el estudio pasado hablamos de las vicisitudes que tuvo Pablo en la nave que viajaba, cómo encalló, cómo llegó a la orilla. 276 pasajeros de ese barco se salvaron, gracias a Dios. Y aún así, después de todas las cosas que sucedieron, Pablo sigue en camino a ver al César. Y lo exhorto, hermano, hermana, que si quiere profundizar más en el mensaje anterior, sencillamente no lo vio, lo exhorto a que vaya ahí a YouTube. Y el título del mensaje es Créelo o no, Dios está en control. Créelo o no, Dios está en control. Y puede hacer un repaso. Con eso en mente, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y vamos a meditar un momento en los tiempos que estamos viviendo. Hoy vivimos un mundo que estamos bombardeados de publicidad por todos lados. A la misma vez, un mundo que está lleno de líderes falsos que prometen y no cumplen. Vemos las propagandas a los que están un poco cebaditos, un poco gorditos. Tómate la pastilla tal que vas a bajar de peso. Y usted va y ve los testimonios y compra la pastilla y cuando quiere acordar, aumentó de peso en vez de haber bajado de peso. Personas como yo, que estamos escasos de aquí, de las películas, vemos los comerciales, el club de los hombres del pelo, Hair Club for Men. Y resulta ser que usted se piensa que es un ungüento que se echa y le crece el pelo, no, son unas pelucas
que le ponen a la gente y engañan a la gente, ¿no? Vemos todo tipo de propagandas falsas. Usted mira una propaganda de los lugares que venden hamburguesas y te ponen una hamburguesa así de grande en la propaganda. Llegas al lugar y la hamburguesa es así chiquita y te cuesta un ojo de la cara. Entonces, vemos que la propaganda nos trae productos falsos. Encostamos cristianos en la televisión, en el canal cristiano que predican cosas falsas y dicen que son cristianos. Vemos personas que dicen, oh, yo soy creyente, pero sus acciones demuestran lo contrario. Y lo que hemos visto a través del libro de los Hechos es que los discípulos del Señor no eran perfectos. Ninguno de ellos era perfecto, pero sí eran cristianos de verdad. Porque muchos dieron su vida por el Evangelio, sufrieron persecuciones, sufrieron todo tipo de cosas. Inclusive Esteban fue el primer mártir que murió debido a predicar el Evangelio. Lo más importante que aprendemos es que Dios es bueno y Dios que es fiel. Hermano, ¿cuántos de ustedes pueden decir hoy día que Dios es fiel? Amén. Amén. Gloria a Dios. En los últimos capítulos pudimos ver el testimonio de Pablo, cómo Dios coge a un hombre que era un asesino de los hermanos de la iglesia y lo cambia, lo da vuelta. Pudimos ver ese testimonio de lo que la transformación que Dios hizo en su vida y pudimos ver cómo Dios lo usó poderosamente. Es una cosa que vemos Pablo lo que era y lo que es y lo que fue, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que a través de todo este libro vimos la fidelidad de Dios, vimos cómo Dios, el poder transformador de Dios en las personas. Y si tú te dejas, hermano, hermana, Dios te va a usar poderosamente. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Tenga paciencia porque vamos a leer bastantes versículos y no se me duerma. Cualquier cosa, dése un viajecito ahí al pasillo donde está el cafecito y todo, se mete 2 o 3 cafecitos y vuelve. Pero es necesario que estas cosas le penetren porque es muy importante. Hechos 28:1, la palabra de Dios dice así. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Bueno, en la actualidad no hay ninguna isla que se llama Melita. Habían 2 islas Melita en aquella época, pero una era la isla de Malta. Y fue ahí donde fueron a parar. La mayoría de los autores de concordancias bíblicas, como John Gill, John Wesley, Albert Barnes, Matthew Henry, todos nos hablan que era la isla de Malta. Entonces, vemos que en el versículo 2 dice, y los bárbaros nos mostraron no poca humildad, dice, porque encendido el fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Los bárbaros que se menciona, se especula que eran los fenicios. Los fenicios eran comerciantes, expertos y marineros que tenían una red por todo el Mediterráneo y todo el mar Adriático y por ahí. Y entonces, esas eran personas que fueron de influencia para los griegos, para los romanos y trajeron mucha tecnología a la cultura, ¿no? Pero los romanos, en su altanería, le llamaban bárbaros a todos los que no hablaban latín y a todos los que no hablaban griego. Entonces, cerrado el paréntesis, vemos que en el versículo 3 dice, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció.
pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar, caer muerto de repente, mas habiendo esperado, dice ahí mucho, y viendo que ningún mal le venía, mudado decían que era un Dios. Wow. ¿Cuántas de ustedes han ido a acampar o han ido a un lugar donde hay muchas matas y todo eso? No le digo si usted ha experimentado una mordida de una serpiente, pero cuando ellas apretan, es difícil que suelte. Sea una constrictora o sea una víbora venenosa, una vez que ella aprieta, no suelta. Y vemos que incluso recomienda, cuando usted le pica la cabeza a una serpiente, la entierre porque ella sigue mordiendo. Entonces, imagínense esto, que ven la serpiente prendida de la mano de Pablo y él sacudiendo la mano, la serpiente ahí colgada y la tira al fuego, pero no se le hincha la herida, no le pasa nada. Y los habitantes de ese lugar y los viajeros que venían con Pablo dicen, eso es karma, era un prisionero destinado para la cárcel y si el mal no se lo tragó, de alguna manera se va, el karma, ¿no? El famoso karma. Entonces, nada le pasó a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Nada le pasó a Pablo porque Dios es fiel. Acuérdense la promesa, y yo le recalco todo esto en el libro de los Hechos, a través de lo que hemos aprendido, la promesa que hubo en la Gran Comisión. Entonces, se cumple la Gran Comisión en Pablo a los 72 apóstoles que en Lucas capítulo 10, porque esa es otra cosa, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay muchas cosas que pasamos por alto. El mismo Señor ordenó, aparte de los 12, a otros 72 apóstoles y los envió de dos en dos, pero les dio autoridad, dice ahí en Marcos 16, 18, nos habla de la promesa, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Y sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Y en Lucas 10, 19, Jesús le da potestad a hollar sobre la serpiente y sobre los escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Y nada los va a dañar. Ahora usted no vaya ahí a tentar a Dios y a coger serpiente como los hermanitos de esos en Texas que cogen la serpiente y se ponen a bailar. No, vamos a no tentar al Señor, pero si acaso llega a pasar por algo, sabe que la promesa está ahí, ¿no? Entonces sigamos. Hechos 28, 7. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disenteria, el cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima, le sanó. Y esto hecho también a otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, de vuelta, la fidelidad de Dios. Dios promete a todos nosotros, no solo a los discípulos, no solo a los apóstoles. La gente dice, no, los apóstoles, no. La palabra nos dice que eran discípulos primariamente, seguidores de Jesús. Que nosotros podemos sanar a los enfermos. Y vemos que se cumple eso aquí. Y Pablo sanó a mucha gente. Entonces, Dios es grande y fiel en su misericordia. Dios te puede usar también donde quiera que vaya. Cayó en una isla, naufragó el barco y uno dice, ya se terminó el ministerio de Pablo. Se arruinó Pablo, ya llegó a una isla ahí, no puede seguir. No, vemos que sigue su ministerio, sigue sanando gente. ¿Y para quién es toda la gloria? Para Dios. Toda la gloria es para Dios. Esta gente está siendo testigo del poder de Dios. Amén. ¿Cuándo es la última vez que usted vio a alguien tosiendo ahí en el mercado o algo de eso y le dijo, déjame orar por ti, hermano? O señor, señora, déjeme orar por ti.
porque esto hay que creerlo. Tenemos que creerlo, tenemos que caminar en fe, decir, las promesas de Dios son las mismas ayer, hoy y siempre. Entonces, tenemos que usar los dones que Dios, las promesas que Dios nos dio para hacer una diferencia. A veces queremos que los familiares de nosotros cercanos que no creen en nada se conviertan. Ay, qué bonito sería si se convierten. Pero ¿qué ejemplo tienen en nosotros? Estamos caminando en la fe que caminaba Pablo. Después que todos los, pero ese era Pablo. No, hermano. Hay muchos testimonios por ahí que si vemos en el internet, vemos lo que Dios hace a través de las personas. La gran comisión se está haciendo realidad. Impuso manos sobre los enfermos y sanaron. Vemos que las personas, ¿qué hacían? Cuando ellos eran sanados, ¿qué hacían en agradecimiento de Dios? Lo acabamos de leer ahí. ¿Alguien me puede decir qué es lo que hacían? Traían obsequios, hermano. Le traían obsequios a los apóstoles. Pero vemos algo bien importante, que eso fue un acto voluntario. Un acto voluntario que le nació a estos hermanos. Tú no ves que Pablo haya dicho, bueno, hermano, ahora viene el momento de sanidad y después del momento de sanidad vamos a pasar el cepillo aquí, porque la sanidad cuesta. Usted no ve a Pablo pidiendo nada, sino que los hermanos en agradecimiento le trajeron obsequio. Es un acto voluntario. Amén. Y nadie está pidiendo nada. Como usted prende la televisión hoy, ¿quiere recibir sanidad? Manda la ofrenda de amor por tanto. ¿Qué es eso? Acuérdense que estamos viviendo bajo la gracia, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que dice, 2 Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. Y miren lo que dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo siempre todo lo suficiente en todas cosas, abundéis para toda buena obra. Yo detesto cuando voy a visitar una iglesia y te ponen ahí la canasta delante tuyo. Usted tiene que... No, lea la Biblia, no se deje engañar. Entonces sigamos leyendo con eso en mente lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo que sigue es muy importante. Lo que recibiste de gratis da. Amén. De gracia recibiste y da de gracia, pero la palabra en griego es lorean, y lorean es gratis. Entonces, vemos que se cumple la gran comisión, vemos que la gente está agradecida y da, no por obligación, sino porque le nace. Están retribuyendo a las acciones. Entonces vemos que Jesús fue el que dio el ejemplo a cómo se deberían comportar los discípulos. Vemos que en Mateo 16, 18, Marcos 16, 18 nos dijo eso. Y van a imponer mano y van a sanar a los enfermos. Marcos 6, 56 nos dice, y donde quiera que entraba, ¿quién entraba en esos lugares? Jesús entraba en esos lugares. Dice, en aldeas, ciudades, heredades, ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaban que tocase siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Porque había sanado mucho, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocar. Entonces, ¿qué vemos que hacen los discípulos? Lo mismo que hizo el maestro. Primero, Jesús fue a buscar a la gente.
Jesús no dijo, vengan al templo. No, Jesús fue a buscar a la gente. Segundo, Jesús enseñó y los discípulos sanaron. Jesús enseñó y ¿qué hacía Pablo? Se quedaba en lugares y enseñaba por meses, por semana y todo eso. Entonces, ¿usted se cree que eso es solo para los apóstoles? Honestamente, ¿usted se cree que eso es solo para los apóstoles? No. ¿Para quién es esa promesa? Para todos. Para todos. Para todos. ¿Y la estamos poniendo en práctica? Estas son las cosas que cuando leemos la Escritura nos pone un espejo adelante de nosotros. El otro día fui a Walmart y había un moreno ahí predicando el evangelio en el parqueo, sin parlante, sin nada, dando trataditos. Yo digo, wow, mira el brother este, fui, lo saludé y estuvimos orando y todo, pero yo digo, ¿y yo qué estoy haciendo? Me dio hasta vergüenza, porque digo, qué agallas pararse ahí a predicar el evangelio, ¿no? Entonces, estas promesas para todos ustedes, hermano, hermana, ¿no? No se me duerma. Estas promesas son para ustedes. Y ahora es el momento de decir, aleluya, eso es para mí también. Gloria a Dios, eso para mí también. Lo creo. Lo creo. Y lo voy a poner en práctica. Sigamos, Hechos 28:11. Dice así, que pasados 3 meses navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía enseña, castor y polis. Y llegado a Siracusa estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor vinimos a Regio, y otro día después vinimos al segundo día a Puteolos, donde había hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y luego vinimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas. Cuando entonces dice, los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Vemos la gracia de Dios, hermano, que todas estas cosas solo son posibles con la gracia de Dios en la vida de Pablo. Amén. Entonces, a continuación, vemos que Pablo apela a los líderes judíos una vez más y expone su caso, ¿no? Entonces, vemos una serie de declaraciones de Pablo que es pura verdad. Miren lo que le dice ahí en Hechos 28:17. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga que acusar a mi nación. Así que por causa os he llamado para veros, hablaros por la esperanza de Israel, que estoy rodeado de esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas tocantes a ti de Judía, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado, hablado mal de ti, mas queríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos los lugares es contradicha. Y habiendo señalado un día, vieron a él muchos la posada, dice, los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés, por los profetas, de la mañana hasta la tarde, de la mañana hasta la tarde. Usted, yo, nosotros tendríamos las agallas de ir a un lugar público y predicar y defender el evangelio de la mañana hasta la tarde. A veces nos cuesta venir a la reunión de los hombres, a veces nos cuesta venir a la reunión de las mujeres,
A veces nos cuesta venir a las actividades de la iglesia. Y este hombre se metió de la mañana hasta la tarde. Dice, y algunos asentían a lo que decía, mas algunos no creían. Con oposición. Porque es lindo predicar en la iglesia donde todos están convertidos. Acá nos matamos a Biblia nosotros. Nos citamos versículos. Oye, hermano, tú sabes que estaba haciendo mi devocional y salí con esto. Porque estamos convertidos. Lo difícil es ir a hablarle a alguien que no está convertido y encontrar esa oposición. Dice, y al no estar de acuerdo entre sí comenzaron a marcharse. Después de Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero eso solo le pasa a los judíos. A nosotros no nos pasa. A veces estamos ahí sentados en la iglesia y estamos pensando en un chicharrón, estamos pensando en un pan con bistec y estamos pensando en un hot dog. Y usted dice, ay, pero usted no. Yo cuando recién comencé la fe, iba a una iglesia que en la esquina había un 7-Eleven. Y en el medio de la prédica del pastor, yo estaba pensando en un hot dog de 7-Eleven. Y había unos hermanos que se sentaban atrás y en el medio de la prédica se escapaban para el 7-Eleven. Porque a veces tenemos la cabeza donde no tiene que estar. Dice 28-27. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Sin ofender a aquellos que se me duermen en el culto, ¿no? Está así. Yo creo que el hermano Roger y Poli tienen que conseguirse una frazadita y tenerlas ahí atrás para que no solo le dan una Biblia y le dan una frazada, pues si se duerme. Y también podemos conseguir uno de esos almohadoncitos con forma de C que uno se pone cuando va en el carro para estar bien cómodo, ¿no? Dice ahí, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios lo sabe. Pero menos mal que eso es para Israel. Eso no nos toca a nosotros, hermano. El pueblo de Israel sigue ciego. Hasta el día de hoy sigue ciego. Pero ¿sabe qué? Apunte este versículo. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia hay mucha gente que son antisemitas. Mucha gente que le tiene roña al pueblo de Israel, sea por cultura, sea por lo que sea, pero estos judíos. Y hay dicho que asocian a los judíos con ser tacaños. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero hay esperanza para el pueblo de Israel y lo vamos a leer en la profecía ahí de Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10. La palabra ahí dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Va a haber redención para Israel. Va a haber un nacimiento nuevo para Israel. Así que tenga cuidado si alguien le viene a hablar mal de Israel. Dos cosas. Dios bendice a los que los bendicen y Dios maldice a los que los maldicen. ¿Y sabe qué? Hay esperanza para ellos. Zacarías 12:10. No se quede callado. Entonces, seguimos con el versículo 28. Dice, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Gracias a Dios que somos los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión por sí, entre sí. Y Pablo se quedó, ¿alguien me puede decir por cuántos años se quedó enseñando ahí?
2 años enteros. 2 años enteros. Y en el templo dice ahí, ¿no? Que se quedó en la iglesia, una iglesia muy bonita. Se quedó en el templo. ¿Dónde se quedó? En su casa de alquiler. Dice, en la habitación que alquilaba. Para aquellos los que les gusta el detalle. En el Nuevo Testamento no había ni iglesias cristianas. La gente se reunía donde podía reunirse. Dice así, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo que concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Una revelación bien grande, y ya lo hemos visto anteriormente, porque el aposento alto que menciona el libro de los Hechos al principio, donde recibieron el Espíritu Santo, los discípulos y todo, no era un templo. Era una casa, era un apartamento en el segundo piso. Y ahí se juntaron y recibieron. Ahí no habían 4 paredes, hermanos. Sin embargo, la voluntad de Dios era hecha. Ya aprendemos de esto. Tantas cosas. El Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia desde un principio. Mándame a Bernabé y a Pablo, los aparté para esto. El Espíritu Santo hablando con una voz audible. No habían templos cristianos en esa iglesia, en ese tiempo. Ahora ustedes me dirán, yo no tengo que venir más a la iglesia, porque si es así, no hace falta. No malinterprete. Ahora podemos asistir a la iglesia con aire acondicionado, buena palabra, buena alabanza. ¿Y qué es esto? ¿Un mandamiento? No. ¿Qué es esto? ¿Un privilegio? Sí. Amén. Es una bendición que Dios nos ha dado, que en el día de hoy podemos asistir a un lugar a orar, a alabar al Señor públicamente sin ser perseguido. Es una añadidura, es una añadidura. Gloria a Dios, porque podemos congregarnos, podemos sentarnos cómodamente. Amén. Pero ¿es necesario? Alguien dígame, ¿es necesario? No. Para hacer la voluntad de Dios que usted necesita venir a 4 paredes, ¿es necesario? No, es una bendición. Es una añadidura. Gloria a Dios por eso. ¿Dónde se reunía la gente en esa época? En las casas. En las casas. ¿Y tenían que ser casas propias? No. Alquiladas. Lo más importante que era propagar el evangelio. Amén. Así como Jesús fue a buscar los perdidos, el Señor, los apóstoles siguieron haciendo lo mismo. Ellos iban y donde iban, sembraban la palabra. Ya aprendimos que no todo es color de rosa, hermano. Nuestro caminar en Cristo no es color de rosa, porque usted lo sabe, hermano, usted lo sabe, hermana, las cosas como estaba orando la hermana Raquel esta mañana. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pero ni el hermano Howard sabe lo que está pasando Asunción, ni Asunción sabe lo que está pasando el hermano Howard, o ni el hermano Johnny sabe lo que está pasando Alejandro, ni Alejandro sabe lo que está pasando Roger. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe la persecución que estamos pasando en silencio. Solo Dios sabe, pero ¿sabe quién es culpable de que no sepamos nada? ¿Quién es culpable? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Tenemos que dejar esa fachada. Tenemos que dejar. Dios dice que se acerca. ¿A quién se acerca a Dios, hermano Nico? A los de corazón constricto y humillado.
Amén. ¿Y de quién se aleja? ¿De quién se aleja Dios? Del altivo. Del altivo, del orgulloso. ¿Por qué nosotros no pedimos oración cuando estamos en candela, como dicen por ahí? ¿Por la pena? El orgullo. ¿El orgullo? Pero Quiero que te caigan arriba y te digan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una vez me encontré con un hermano que era de los de la doctrina de prosperidad en un seminario que fui. Al principio hicimos buenas migas, nos sentamos juntos y todo, hasta que un día me dice, oh, yo estoy en victoria porque mis finanzas están bien y todo eso. La gente que está mal es que están en pecado. Y yo le digo, oye, eso está afuera de la verdad. Le digo, entonces todos los apóstoles con todas las vicisitudes que tuvieron estaban todos en pecado porque era persecución tras persecución. Le digo, primero busca el reino de los cielos y todo lo demás es una añadidura. Primera verdad. Segundo, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Que tu palabra, estés meditando en la palabra de Dios y serás exitoso en todo lo que hagas. Esa es la fórmula de Dios, no las apariencias. Al poco tiempo el hermano viene y está con una cara triste ahí. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo está, hermano? Y dice, no, es que me explotó el motor del carro. Y yo la verdad que metí la pata porque soy un poco sarcástico. Y le digo, oye, hermano, estás en pecado. Le digo, vamos a orar para que el Señor te sane. Y el tipo no me habló más el resto del seminario. Se metió en otra esquina para allá, me huía. Entonces, nadie sabe la persecución que estamos pasando. Pero si oramos los unos por los otros, como dice la Escritura, ¿no? Dios puede hacer una diferencia. La oración del justo, ¿qué dice la palabra? puede mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. Si usted ora por su hermano ora por usted, cosas van a empezar a suceder. Cosas van a empezar a suceder. Hoy creo que la hermana Esperanza andaba por Texas, pero ella pedía oración por un trabajo nuevo y el Señor le daba un trabajo nuevo y ella venía y daba testimonio. Y el Señor me dio un trabajo nuevo. Amén. Ponga su fe en acción y va a ver cómo las cosas van a cambiar. Vemos que estos discípulos de Dios sufrieron persecución. Jesús sufrió persecución primero y nosotros vamos a sufrir persecución. La diferencia es que si nosotros escogemos a pasar la persecución sin Dios y sin el apoyo de los hermanos, está en nosotros, está en nosotros. Dios, otra cosa que aprendemos, que va a terminar el propósito que tiene en tu vida. Dios va a terminar el propósito que tiene en tu vida. Lo terminó con Pablo, vemos la trayectoria de Pablo de asesino a hombre de Dios. Así lo puede hacer con nosotros. Quizás no fuimos asesinos, pero fuimos otras cosas. Fuimos borrachos, fuimos pornógrafos, fuimos adictos a algo, fuimos violentos, fuimos todo tipo de cosas. Pero lo que empezó Dios en ti, lo va a terminar. Amén. Amén. Ya aprendemos todo esto. Hasta ahora hay personas como yo, que yo he pasado por 5 o 6 iglesias. Hasta que el Señor me llamó al ministerio. Y hemos sido influenciados por una estructura que no es de Dios. Una estructura que no es de Dios. Vemos cómo se comportó la gente en el libro de los Hechos y vemos la iglesia hoy y me dice usted, oh, la iglesia moderna de hoy es igual que la del libro de los Hechos. ¿Eso es verdad? No.
No, no es verdad. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos que tenían todo en común. Y yo sé que en el día de hoy es utópico, eso es prácticamente imposible, pero para Dios nada es imposible. Tenían todas las cosas en común, venían y ponían las propiedades a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y usted decía, wow, pero eran otros tiempos. Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Dice que tenían comida juntos, no la Santa Cena, dice que comían juntos. Y nosotros somos sectaristas. No, a mí me cae bien el hermano aquel mejor que este hermano. Y yo voy a invitar a mi casa, que a mí se me dé la gana. Pero gracias a Dios que Dios no hace acepción De personas. de personas. Yo Amén. tuve una discusión con un hermano y dice, no, las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, los milagros, todo eso, es solo para Moisés, solo para Abraham, solo porque ellos eran grandes. ¿Y tú qué? Si la Escritura te dice que Dios no hace acepción de personas, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso, ya que si Dios hizo milagros a través de Abraham, de Moisés, Dios le habló a Abraham y a Moisés, le habló a David, le habló a Jacob, ¿por qué no te habla a ti? Porque no estamos poniendo nuestra fe en acción. Esta gente eran hermanos de acción. Dios le decía, ve por allá, voy por allá, no importa. Dios me dijo, voy. Tenemos la escritura que nos dice, debemos hacer esto. Y obramos en fe, obramos en temor. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no discrimina. Y lo que hizo con esos grandes hombres de Dios lo puede hacer contigo, hermana, contigo, hermano. Lo puede hacer con todos ustedes. Amén. Tienen que tener un corazón dispuesto. Como la canción que canta el hermano Nico. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Sí, Señor. Amén. Vimos la gracia de Dios para con los apóstoles. Vemos que a través de todos los libros de los hechos no se cobró por el evangelio. Más. Los apóstoles no solo trabajaban secularmente, no vivían del ministerio. Cogían ofrenda y todo y se ayudaban una iglesia con las otras, pero los hermanos escogieron no cobrar por el evangelio. Entonces, ¿tiene algo que ver la iglesia primitiva, la iglesia verdadera con la iglesia de hoy? No. Nada que ver. La iglesia estaba unida, buscando al perdido, predicando el evangelio, tenían todo en común. Y eran personas que tenían un fellowship, tenían una coinonía, tenían una fraternidad, una hermandad de verdad. No sé ustedes, pero yo salí de un barrio obrero cuando era pequeño, era un barrio obrero, gente trabajadora, gente de clase social media. Y habían vecinos que eran mejor que la familia de uno. ¿Iban a la iglesia? No. En Uruguay, al menos, en la época que yo me crié, la gente iba a la iglesia. En los velorios, iba la gente a los casamientos, iba la gente a los bautismos. Nada más. Pero de ir todos los domingos a la iglesia, rara la gente que iba todos los domingos a la iglesia. Pero uno encontraba esa fraternidad con los vecinos.
esa ayuda en tiempo de necesidad con los vecinos. El vecino era más que un vecino, era familia, era un amigo. Y no éramos cristianos. Entonces, tenemos que volver a cómo se conducía la iglesia primitiva, hermano. Que vimos un gran testimonio. Vimos estos discípulos empujando, haciendo la voluntad de Dios. Y la fe de ellos era contagiosa. Usted me dice que si alguien entra por la puerta ahí atrás ahora, que nunca ha estado en una iglesia, que nunca entra y nos encuentra en este estado que estamos ahora, va a decir, esto es una fe contagiosa. Ahora, si entran cuando estaban cantando los hermanos al principio, dicen, oh, gloria a Dios, aleluya, esto está bueno. Pero cuando estamos hablando de la palabra y viendo las promesas de Dios, ahí es cuando tenemos que decir y que gritar más y que levantar las manos y decir, ¡qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Grande es su misericordia porque sus promesas son verdaderas. Eso es lo que aprendemos del libro de los Hechos. Vemos la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo, para con sus discípulos, a través de las persecuciones, a través de los problemas. Acabamos de leer la semana pasada que pasó una tormenta, Pablo, que el barco se encalló y Dios prometió que nadie iba a morirse. Y llegaron todos a la costa, llegaron todos a la playa y nadie dio un gloria a Dios por eso. Nadie dio un gloria a Dios. Tenemos que volver al principio. Amén. Tenemos que lo muerde una serpiente a Pablo y no le hace nada. Y nadie dice, wow, el Dios de Jacobo, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de los discípulos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Tenemos que entrar en el espíritu de decir, un hermano da testimonio y dice, mira lo que Dios hizo por mí. Gloria a Dios por ese testimonio, porque demuestra que Dios está vivo, que Dios es el mismo. Y lo vimos a través del libro de los Hechos. Persecuciones, problemas, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Eso es lo que hemos aprendido a través del libro de los Hechos. Dios empieza lo que termina. Dios de promesa. Dios es el que dice, voy a hacer esto y lo hago. Y lo vimos a través de los testimonios. Entonces, si tenemos que resumir todo lo que hemos aprendido en el libro de los Hechos, lo voy a dejar con unos versículos. Ya estamos por terminar, hermano. Vamos a leer Romanos capítulo 8, 35. Y si usted en adelante, vamos a leer hasta el 39. Cuando leamos esto, si no reflexionamos en el libro de los Hechos, si no reflexionamos en todo lo que pasó esta gente, todo lo que pasó Pablo, lo que pasó Pedro, lo que pasó Esteban, lo que pasaron todos los discípulos, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Vamos a ir ahí a Romanos 8:35 en adelante. Vamos a estar todos en el mismo canal y vamos a empezar a leer ahí. Dice, Amén. ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Me dicen más que vencedores. Eso sonó tan débil. Parece que no le fue suficiente el café que se tomaron esta mañana. Vamos a ver de vuelta. Pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de Amén. Amén. Esa es la actitud.
Amén. Porque dice, estoy convencido. ¿Está usted convencido? ¿Está usted convencido? Amén. Amén. Está convencido, ¿no? Entonces, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Aleluya. Eso se resume, todo el libro de los Hechos, eso se resume en nuestras vidas. Amén. Que no es quien esté en la presidencia, no es quien esté en el Congreso, no es quien esté en el púlpito, no es quien esté en ningún lado, no es tu jefe, no es la compañía para la que tú trabajas, no es Dios, Aleluya. es Yahweh. Yahweh es el que está en control de nuestras vidas. Amén. Pase lo que pase, Él no nos va a dejar. Él es el que quita y pone reyes. Amén. Nosotros tenemos que confiar en Él. Y eso es lo que hicieron estas personas, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Amén. Entonces, con esto vamos a cerrar, hermano. Ha sido un privilegio seguir esta jornada, pasar por esta jornada del libro de los Hechos con ustedes ahí. Y al igual que Pablo exhortó a Timoteo, los voy a exhortar a ustedes con las mismas palabras de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es mi oración para ustedes, hermano. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y vendrá el tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comenzor de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, hermano, hermana que estás ahí escuchando, pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermano, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Vamos a hacer dos llamados y le digo a Poli y a Roger que estén atentos. Uno es, si no conoces a Jesucristo, si no has creído en Jesucristo, en que vino a esta tierra a ministrarnos, murió y resucitó al tercer día, y hoy, después de mucho tiempo, has recapacitado y has dicho, creo en Jesús. El primer llamado es para aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho hasta ahora, hoy es tu día. Y el segundo llamado es para aquellos que sienten un deseo ardiente en su corazón de servir a Dios. Es decir, yo quiero servir al Señor, yo quiero ir al próximo nivel, quiero decirle a Dios, heme aquí, no importa lo que venga, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Si usted tiene ese deseo ardiente, pase al frente, vamos a orar. Si usted no lo conoce a Jesús y quiere que Él sea el Señor de su vida, pase al frente. Entonces, le voy a dejar qué es lo que quiere tu corazón. ¿Quieres volver a lo básico? ¿Quieres volver a la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Hermano Roger y hermano Poli, los voy a dejar ahí. Que Dios los bendiga, se los ama en Cristo. Amén. Gusto de verlos otra vez y gracias por acompañarme en esta jornada
del libro de los Hechos. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Amén.